Y es un gusto recibir esta noche en este estudio de esas entrevistas que emocionan y que es un placer tenerlo aquí. Armando Camarena, camarógrafo, ahora sí como dicen, de toda la vida, que nos viene a presentar su libro Mi vida a través de un lente. Querido Armando, qué gusto verte después de tantos años con mucho cariño y mucho respeto. Sofía, muchas gracias por invitarme. Efectivamente, el libro es un resumen de mi vida de 45 años como camarógrafo de noticias. De noticias cuando en la televisión, cuando la televisión lo era todo para informar. Así es. Cuéntanos cómo fue empezar en esta profesión, Armando. Mira, yo había sido editor de noticias en Televisa y de pronto me ofrecieron un cambio de departamento y decidí intentarlo. Y llegué como asistente de camarógrafo y en poco tiempo me hicieron camarógrafo B y después ya fui camarógrafo A. Siempre muy difícil. Tuve la fortuna de haber aprendido de los mejores camarógrafos, los iniciadores de las noticias en televisión. El señor Rodolfo Colorado, Ángel Cabrera, Roberto Rubalcaba, Henry Stone, y después tuve otros compañeros como Ricardo Peña, que tú conociste, Gilberto Medina, Jorge Rosas Omaña, Julián González. Y entonces me desarrollé junto a ellos, junto a los mejores. Competíamos mucho, pero era muy constructivo porque nos preguntábamos cómo hiciste eso y sin ningún tapujo nos lo comentábamos, ¿no? Es que agarré un vidrio y le puse vaselina para hacer este efecto y íbamos aprendiendo de todos. Fue una etapa maravillosa porque también tuve la fortuna de trabajar con los mejores reporteros de televisión en la época, ¿no? Que son los grandes periodistas. El licenciado Jacobo Zabludovsky, Joaquín López Dóriga, Ana Cristina Peláez, Magdalena García de León, Agustín Granados, Philip Bach, en fin, todo el equipo de noticieros que existía. Yo fui acumulando experiencia con ellos y me fui formando con ellos. Menciono en especial a Abraham Zabludovsky porque me tocó mi primera guerra con él. Con él estuve en Camboya, en la guerra de Camboya, y en un momento nos preguntaron si queríamos pasar, y pues decíamos, sí, a eso vine. Y nos decían, ¿se quieren morir? No, no nos queremos morir, queremos trabajar. Y un coronel mal encarado nos dijo, bueno, pues aquí vienen los que se van a morir, váyanse. Y nos corrieron, estábamos en un campamento en medio de la selva, y tuvimos que regresar al Ministerio de Defensa en Tailandia a sacar un salvoconducto que nos costó mucho trabajo, y cuando lo conseguimos entonces llegamos a un pueblo que se llama Aranya Pratet y a un lado ya estaba la frontera camboyana y la gente con mi cámara me pedían que me acercara a ver algunas cosas. Y en un pozo había algunas calaveras, unas cabezas cortadas, los tendederos los usaban para tender manos y piernas, pero los soldados camboyanos, tailandeses, nos sacaron de ahí porque nos decían que no teníamos permiso para estar en ese lugar. Y les mostrábamos el salvoconducto y decían, es que su salvoconducto es para los campos de refugiados. Y entonces hicimos un gran documental que duró 34, 35 minutos, partido en varios días, me parece que en 1 o 2 semanas, 24 horas iba poniendo reportajes cada día. Una secuencia. Y fue una cosa impactante. Te comento que a partir de ese día yo no dejo nada en mi plato. Vimos mucha gente morir de hambre, muchos niños que padecieron la desnutrición. Y entonces esa conmoción que causaba en mí, con los años traté de contarlo, traté de explicarlo. ¿Cambia la vida cubrir este tipo de eventos, de vivir estas guerras? Sí, por supuesto, porque aprendes a valorar lo que tienes, aprendes a valorar lo que comes, aprendes a valorar la amistad, te vuelves hermano del que está contigo en la guerra. Y de tus compañeros, ¿no? Siempre me acompañó Gilberto Medina Martínez, el Kitty, quizá lo conociste. Desafortunadamente
junto con Ricardo Peña, fallecieron en el accidente del helicóptero de Televisa, y pensé que estaría bien contar este tipo de historias con la mirada de un camarógrafo. Justo eso decía yo cuando anunciaba tu entrevista, Armando, al inicio. ¿Cómo en eventos tan dolorosos, tan fuertes como una guerra, a través del lente tratas de captar lo que estás viendo para que el televidente pueda llegar a percibir la realidad de ese momento? Mira, todo fue un aprendizaje. Yo aprendí mucho del licenciado Zabludowski por los comentarios que él hacía con los reporteros. Te decía que yo fui editor y mi primera obligación era proyectarle las entrevistas al licenciado. Y llegaban los reporteros con sus notas y las leían. No pasaba una nota si no tenía la firma del licenciado, no la podían grabar. Y yo escuchaba todo eso y lo fui asimilando. Cuando tuve la oportunidad de usar la cámara con el aprendizaje de edición y el aprendizaje de mis compañeros, yo pensé que dicen que cuando estás en una guerra y vives un momento difícil, tu vida pasa rápidamente por ti. Yo creo que eso no es cierto. Cuando estás en una guerra y estás en una situación difícil, quieres salir, quieres grabar. Esa era mi misión, grabar. En la guerra de Yugoslavia, ya en el 1991, acompañé a Alberto Peláez a la guerra de Yugoslavia y nos tocó estar en un bombardeo donde toda la prensa internacional que estaba ahí, ninguno quiso caminar conmigo hacia el frente. Se quedaron 100 metros atrás de mí. Y yo caminé junto con mi equipo, Alberto Loperena, Toño Martínez y Alberto Peláez, hacia adelante. Y de pronto llegaron unos aviones a bombardear, ¿no? Nunca había visto yo una cosa así más que en películas. Había cubierto la guerra civil en Nicaragua y en El Salvador, pero de broma decíamos que eran guerras de resorteras, porque pues no veíamos armamento pesado. Pero en Yugoslavia sí estaba muy pesado. Y entonces en ese bombardeo corrimos. Había un camarógrafo de CNN que me preguntó si yo iba a avanzar y le dije que sí, vente, acompáñame. Y me dijo, no, tú estás loco, yo te tomo cuando te maten. Y soy mexicano, ¿no? Me volteé y le menté la madre y me seguí. Y de pronto me acompañó un equipo de la RAI de Italia, pero a medio camino se regresaron. Y pues yo con mis compañeros seguimos avanzando hasta que llegó ese ataque y luego los tanques disparaban y se formó un caos ahí, ¿no? Y lo maravilloso de todo es que pude grabarlo, porque a veces yo mismo me preguntaba, ¿qué voy a hacer en una situación así? Corro, me escondo y mi respuesta fue levantar mi cámara y grabar todo el tiempo, ¿no? Pues sí, y eso permitió que se documentaran Así es. muchísimos eventos como los que cuentas. Cuando mencionas esta experiencia en Camboya y de ver pedazos de cuerpos humanos, algo que tristemente quizá hoy nos hemos acostumbrado los mexicanos por lo que pasa en nuestro propio país, Armando. Sí, en aquel tiempo era algo que no era común, ¿verdad? Así es, mira, ahora yo digo que quizás es más peligroso trabajar en México que ir a una guerra, ¿no? Yo siempre he mostrado un gran respeto por mis compañeros, los camarógrafos de estudios, de unidades, pero los de noticias para mí merecen un gran respeto, solamente por el hecho de ponerse una cámara en el hombro y salir a la calle, porque en la calle no sabes si te golpea el policía, el manifestante o el automovilista que no pudo pasar y se desquita contigo, ¿no? Nosotros somos muy visibles. La cámara no la podemos esconder. A veces quizá el reportero esconde el micrófono y no saben que es el reportero, pero el camarógrafo no puede hacerlo, ¿no? Sobre todo las cámaras de antes, que eran un armatoste de 12 kilos. Es lo que te iba a preguntar, pesaban muchísimo, me acuerdo. Más o menos. Y sí, eran grandes equipos, Armando. Era el chofer, el camarógrafo, el asistente, y como dices, cuando empezaban había camarógrafo A y B, es decir, era toda una carrera. Así es. De gran formación. Sí, y mira, sobre todo que tenías que aprender en México. En ese tiempo no había escuelas de camarografía, ¿no? Ustedes se capacitaban, por lo que nos decías hace rato.
pero por nuestra cuenta, Sí. nosotros mismos. Oye, ¿cómo se llama este movimiento? Ay, güey, pues ese es un paneo, ¿no? Y así íbamos preguntando porque no había quien nos explicara. Ya después Televisa se preocupó y el señor Juan Whitburn nos ofreció un curso de cámaras, pero eran cámaras de estudio. Y yo decía, pues sí, está muy bien, pero aquí no me dicen qué debo hacer en una manifestación. Dice, ¿por qué? Pues porque voy a muchas, les decía yo, ¿no? Y yo decía que ser camarógrafo de televisión es muy difícil, pero ser camarógrafo de noticias todavía es más difícil. Y me preguntaban, ¿por qué dices eso? Y yo decía, porque en el estudio a lo mejor se cae una lámpara, es poco probable, pero puede pasar. Y me cae en la cabeza y me lastima, pero en la calle me puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y aprendí a vivir con eso. Siempre agradecido con mi esposa porque soportó todos cientos de viajes que hice. Llegaba de un viaje y como la película esta de Pedro Infante que decían, ya llegué vieja, ya me voy vieja. Siempre estoy muy agradecido con ella porque soportó muchas cosas. Sin duda es una carrera complicada, me atrevería a compararla con la de un médico por los tiempos. De pronto no hay vida, sobre todo para los periodistas en cámara y reporteros. Durísimo el tema de las guerras, Armando. Pero ¿qué otro evento me dirías que en todos estos 45 años te marcó para ser la persona que hoy eres? Porque como decíamos, o sea, esto no solo se queda en tu profesión, sino permea a quienes somos. Mira, tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo. Fui a hacer reportajes a la India con Abraham Sabludowski, a Alemania, a China, a Camboya, a París, en España. En España estuve cubriendo la Exposición Universal de Sevilla durante 6 meses, ¿no? Entonces nada más era una llamada por semana para mi familia. Estoy bien, no se preocupen. Mi esposa sabía bien, porque la primera vez que duré un tiempo sin reportarme, me reclamó y él le decía, no te preocupes, las malas noticias llegan rápido. Si algo me pasa, te vas a enterar rapidísimo. Si no sabes de mí, quiere decir que estoy bien. No te preocupes, amor. Cuando yo te llame, te vas a dar cuenta que no pasó nada, ¿no? Ser un camarógrafo de noticias no es un trabajo para todos, ¿verdad? No, tuve muchos compañeros que renunciaron. Tuve otros que siguieron, pero eran buenos camarógrafos, pero decíamos, hasta ahí, ¿no? ¿Qué tiene que tener un camarógrafo de noticias? Pasión. Pasión por lo que hace, pasión por su equipo, y pasión por informar, ¿no? Nosotros sabíamos que el reportero tiene una visión, pero a veces le ayudamos a que la mejore con la imagen que le proporcionamos. Te quiero decir que al principio, pues el reportero, cuando íbamos a una nota, iba volteado para un lado y nosotros para el otro, ¿no? Y entonces él hablaba de manzanas y yo grababa papayas. Entonces empezamos a entender que el reportero tenía una misión y que yo tenía que contar la misma historia que el reportero, pero con imagen. Entonces yo solamente preguntaba, ¿a qué vamos? No, es que hay un aumento de precios en los artículos de primera necesidad. Y yo decía, no te preocupes, yo me encargo. Y entonces yo hacía mucha imagen para que el reportero pudiera mencionar lo que fuera. Lo que él había visto, podía mencionarlo porque yo estaba seguro de haberlo grabado. Sí, al final es un trabajo de equipo y entre mejor relación haya, el resultado se ve. Por supuesto. En el reportaje, en la nota informativa. ¿Qué no le puede... Bueno, ya nos decías de la pasión. ¿Qué otro elemento dirías, Armando, que no le puede faltar a un camarógrafo para poder transmitir? Es decir, sí te tienes que involucrar, si hay emoción digo, no en todos los temas, pues, pero hablando de eventos particulares, ¿sí es la emoción lo que te da la calidad de las imágenes? Mira, yo creo que sí, te tienes que involucrar. Recuerdo que mis compañeros decían, voy a ir a la nota de Sofía Villalobos. Y yo decía diferente. Yo voy a hacer mi nota con Sofía Villalobos. Es decir, tu nota también era mía. Claro. Yo no la dejaba sola a tu responsabilidad. Y trataba yo de platicar contigo
algo que me dieras una idea de qué ibas a hablar o qué podías decir. Y cuando grababa yo te comentaba, mira, hice esta toma así, hice un cambio de foco, hice un movimiento así, a ver si lo puedes mencionar, quedaría bien para el texto en esta parte. Y ahí estoy, mira, Armando, con esta foto que nos hiciste. Nuestro con favor gran de amigo compartir. Raúl Guzmán Vélez, gran camarógrafo ahora, ¿no? Camarógrafo de primera línea. Pues sí, yo cuando llegué a Televisa ya el señor Camarena era el jefe de los camarógrafos. Has formado a muchísimos de ellos, grandes camarógrafos que han estado en muchos eventos como los que has contado a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Te felicito, Armando, por este libro, Mi vida a través de un lente, con el prólogo de Abraham Saludowski. Buenísimo, por cierto, hay que leerlo. Trae muchísimas imágenes de todo esto que nos cuenta Armando. Y pues son 45 años nada más. Nada más. De vida y profesión. Quisiera mencionarte que la contraportada del libro fue una cortesía de mi gran amigo Daniel Lasky, que Daniel, mi esposa y yo lo nombramos como el encargado del libro, ¿no? Él fue la conexión con la editorial Resistencia que nos hizo el honor de publicar el libro. Pues felicidades, porque vaya que es un libro muy rico en muchos sentidos. Gracias por estar aquí, querido Armando. No, muchas te respeto, gracias a ti. te admiro y te felicito. Qué manera de cerrar con broche de oro compartiendo tu experiencia, tu vida, tus emociones. A través de mi vida, a través de un lente, memorias de un camarógrafo de noticias, que como bien dices, mi respeto para todos los camarógrafos, pero vaya que compartí cosas en mis tiempos de reportera que a veces añoro con mis compañeros camarógrafos de Noticieros Televisa. Claro que sí, muchas gracias a Gracias. ti. Muy buenas noches a todos. Se lo recomiendo, por favor, el libro de Mi vida a través de un lente, Armando Camarena Ibarra. No se lo pierda.